pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José la reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José la reciben con cariño. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma turuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma turuma, tutaina tuturumaina. Mis reyes vienen también con incienso. Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a meditar o reflexionar en el segundo día de la novena de aguinaldos. Hoy vamos a reflexionar sobre este segundo día de la novena de aguinaldo. Para ese día de la novena de aguinaldo nos trae el lema del día de hoy. Dicen: vayan y hagan discípulos construyendo el reino de Dios. ¿Cómo es que dice el lema? Vayan y hagan discípulos construyendo el reino de Dios. Ayer hablamos nosotros en el primer día de la novena, hablamos y explicamos acerca de qué es ser discípulo. Y estudiamos, según la palabra del Señor, allá lo que decía Mateo capítulo 28, versículo 19, ahí nos decía que ser discípulo de Jesús es a partir del bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, inmediatamente nos incorporamos a Cristo. Pertenecemos a Cristo, nos hacemos discípulos de Cristo, pertenecemos a la iglesia de Cristo y nos hacemos hijos de Dios. Y también recibimos el Espíritu Santo, como lo decía el Evangelio: vayan por todo el mundo, haced discípulos míos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos hablaba de la Santísima Trinidad. Entonces, ser discípulos de Jesús nos hacemos a través del bautismo. Entonces, hoy, además de la pregunta que nos hacen de que vayan y hagan discípulos, viene otra pregunta que nos dice: construyendo el reino de Dios. Construyendo el reino de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo podemos nosotros construir el reino de Dios. ¿Cómo podemos construirlo nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros para obtener ese reino de Dios? ¿Qué nos pide nuestro Señor Jesucristo para nosotros poder obtener ese reino de Dios? Para iniciar con este compartir, para iniciar con esta evangelización, esta formación de cómo construir el reino de Dios, nos vamos a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Vamos a ver qué nos va a decir ahí el evangelista San Marcos acerca de cómo construir el reino de Dios. ¿Cómo iniciamos nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros para empezar a construir ese reino de Dios? Entonces, el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, San Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Esto dice el Señor: después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena
nueva. Entonces, ¿cómo podemos nosotros iniciar para poder construir el reino de Dios? La primera parte ya la tenemos, que es ser discípulos de Jesús. ¿Cómo somos discípulos de Jesús? A través del bautismo. La segunda parte que nos piden a nosotros es conviértanse, dice. Para obtener el reino de Dios, para conseguir el reino de Dios, debemos ¿qué hacer? Debemos convertirnos. Dice el Señor, conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La buena nueva, la buena noticia. ¿Qué es? Es que creamos en Jesucristo. Jesucristo es el que nos trae a nosotros la buena nueva, la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena nueva y esa buena noticia? Es la salvación, el perdón de los pecados, la resurrección y la vida eterna. Esa es la buena noticia, la buena nueva. ¿Y quién nos la da? Jesucristo. Por eso Jesús dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces, pues lo primero que nosotros debemos hacer para ir construyendo ese reino de Dios es vivir una conversión, convertirnos. Y lo segundo es creer en la buena nueva, la buena noticia, que es el Evangelio de Jesucristo. O sea, creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? O sea, a Jesús le hicieron una pregunta. A él, los fariseos, o las personas que lo seguían a él, porque ya lo seguían una multitud, él ahí inicia su vida pública, ahí se inicia, cuando Jesús dice allá en Marcos 1, 14 y 15, que lo leímos, que dice que todos, él dice el tiempo se ha cumplido, y crean en el Evangelio, y conviertas y crean en el Evangelio, y ahí inicia Jesús su vida pública, y nos da el primer dato de cómo construir ese reino de Dios. A Jesús también le hacen una pregunta los fariseos, los judíos, los que lo seguían a él, de cómo podrían ellos obtener ese reino de Dios. Entonces Jesús les dice, el reino de Dios no está aquí, el reino de Dios no está allá. Dice, es más, está aquí, está cerca, está aquí. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7. San Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor ahí. Dice, a estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes. No vayan a tierra de paganos ni entren en el pueblo de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen el reino de los cielos está ahora cerca. Entonces Jesús dice, ya proclamen ustedes como discípulos míos, empiecen a proclamar que el reino de Dios está cerca. Eso es lo primero que Jesús dice. Luego en Lucas capítulo 17, versículo 20, es cuando a Jesús le hacen la pregunta de cómo ellos pueden obtener el reino de Dios, y Jesús les dice a ellos, el reino de Dios no está aquí, no está allá, es más, está cerca, está cerca y se encuentra aquí. Vamos a ver, Lucas 20, versículo 20. Versículo 20, Lucas capítulo 17, discúlpeme, es capítulo 17, versículos 20 y 21, dice, los fariseos preguntaron a Jesús. ¿Quiénes fueron los que le preguntaron a Jesús? Los fariseos. Dice, ¿cuándo llegará el reino de Dios? ¿Cuál fue la pregunta que les dijo a ellos? Que le hicieron ellos a Jesús. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cómo podemos tener el reino de Dios? ¿Sí?
Entonces, Jesús les dice, la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir está aquí o está allá. Sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. El Señor le dice, ustedes no necesitan buscar en ningún lugar, en ningún sitio, el reino de Dios, porque el reino de Dios ya está con ustedes. ¿Quién es el reino de Dios ahí? Jesucristo. Jesucristo es el reino de Dios. Si nosotros queremos obtener el reino de Dios, si nosotros queremos ir construyendo ese reino de Dios, ¿a quién tenemos que ir a buscar? A Jesucristo. ¿A quién tenemos que ir a seguir? A Jesucristo. ¿A quién tenemos que obedecer? A Jesucristo. Si queremos reconstruir, si queremos obtener ese reino de Dios, tenemos que seguir a Jesucristo. Y para nosotros seguir a Jesucristo, ¿qué debemos hacer? ¿Acuerda lo que dijo Marcos 1:15? Convertirnos, creer en Jesucristo, creer en la buena nueva, la buena noticia, para poder ir reconstruyendo ese reino de Dios, para poder ir conociendo a Jesús, para poder obedecerlo, para poder seguirlo a Él. Entonces, Jesús es bien claro, le dice, no busquen en ninguna parte. El reino de Dios no está aquí, no está allá, ni nada, no, el reino de Dios ya está aquí. Entonces se está refiriendo a Él. El reino de Dios es Jesucristo. Si nosotros queremos empezar a construir ese reino de Dios, tenemos que empezar a buscar a Jesús, seguir a Jesús, obedecer a Jesús, obedecer sus mandatos, obedecer sus mandamientos. Por eso allá en Mateo 28:20, que lo leímos ayer, Jesús decía y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿De qué está hablando Él? De los mandamientos que Jesús dejó. Por eso Jesús allá en Juan capítulo 14, versículo 15, versículo 21, dijo Él claramente, el que guarda mis mandamientos y los pone en práctica, ese me ama a mí. Entonces la única forma de nosotros empezar a ir a reconstruyendo ese reino de Dios es buscando ¿a quién? A Jesucristo. Ahora vamos a ver qué nos dice a nosotros el catecismo de la iglesia. ¿Será que el catecismo de la iglesia nos enseña también esto? También nos habla de que para reconstruir ese reino de Dios tenemos que buscar a Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice el catecismo de la iglesia católica. En el numeral 543 creo que es. Vamos a ver. Numeral, mire, Catecismo de la Iglesia Católica. Un buen cristiano católico que quiere vivir verdaderamente su fe debe tener en su casa, no solamente tener, sino también leer, estudiar en su casa dos elementos importantísimos para nuestra fe. Una es las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, la palabra viva, como dice el escritor de la carta de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y lo otro es el catecismo de la iglesia. Si nosotros tenemos esos dos instrumentos, esos dos elementos, y los estudiamos, nadie, absolutamente nadie, nos puede venir a dañar a nosotros nuestra fe. Y podemos nosotros empezar a ir a reconstruir ese reino de Dios. Bueno, dice, el catecismo numeral 543. Mire lo que dice acá el 543. El catecismo dice, todos los hombres están llamados a entrar en el reino de Dios. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino de Dios.
Por eso es que el apóstol Pablo ya en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, él dijo unas palabras que dan de acuerdo a lo que aquí nos está hablando el catecismo para obtener el reino de Dios. Pablo dijo que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere la salvación para todos, pero para eso deben conocer esa verdad. ¿Y quién es esa verdad? Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí el catecismo dice: todos los hombres están llamados a entrar en el reino, anunciando en primer lugar a los hijos de Israel. Por eso es que se inicia el camino para la salvación. Se inicia ¿desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento, con el antiguo pueblo de Israel, ¿sí? Desde Abraham hasta que llegó a Jesucristo, donde Jesucristo nos trae la nueva alianza, que es la que nos trae a nosotros la salvación, y que es Jesucristo mismo, que se da como cordero para redimirnos de los pecados. Entonces dice: todos los hombres están llamados a entrar en el reino de Dios, anunciando en primer lugar a los hijos de Israel. Y este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Está destinado a acoger a todos los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús, lo que le acabé de decir. Si queremos construir el reino de Dios, tenemos que buscar ¿a quién? A Jesucristo. Creer en Jesucristo, obedecer a Jesucristo. Entonces, por ejemplo, si nosotros recordamos las palabras que Jesús dijo allá en Mateo 7:24, cuando Jesús dijo Jesús dijo algo muy importante. Dijo si ustedes creen en mí, si ustedes me siguen, dice Jesús, si ustedes creen en mí, si ustedes me siguen, si ustedes guardan mis mandamientos, los obedecen, se parece a un hombre sensato, ¿sí? Que construyó una casa sobre roca. Vinieron la lluvia, los vientos, las tempestades, los mares, los ríos, y se desbordó el río, pero esa casa no se destruyó, porque estaba construida sobre roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir construyendo el reino de Dios? Obedeciendo a Jesucristo, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el lema que nos presenta hoy, la invitación que nos hace a nosotros es esa. Después de que somos discípulos de Jesús, debemos empezar a reconstruir el reino de Dios, ir en busca del reino de Dios, y ese reino de Dios es Jesucristo. Ahora, nos trae a nosotros como la segunda novena, nos trae a nosotros como personajes a Abraham, a Ruth y a David. Abraham, como ustedes pueden saber, es el llamado padre de la fe, o padre de todas las naciones, ¿sí? Padre de la fe, padre de todas las naciones, porque Abraham cuando Dios lo llama, Abraham fielmente, sin contestar nada, sin rechazar nada, simplemente dijo que sí y lo siguió a Dios para todas partes donde él le decía que fuera, sin negarse, sin renegar, lo obedeció fielmente, y tanto así que hasta quería entregar a su único hijo que el Señor le dio, entregarlo en holocausto, en sacrificio, para obedecer a Dios. Por eso Dios lo colocó como el padre de la fe y le dio poder sobre todas las naciones, lo llamó también padre de todas las naciones. Esta Ruth que fue una mujer temerosa de Dios y un gran ejemplo también como mujer temerosa de Dios,
cumplió también a cabal los mandatos del Señor y prestó le prestó un buen servicio al Señor. Y con ese testimonio, con esa fe que ella mostró, es la que todas las mujeres, y no solamente las mujeres, y nosotros también los hombres, debemos seguir. También el rey David, David, aunque era muy joven, desde muy joven, la palabra de Dios nos dice que él era un niño, un jovencito que desde muy pequeño amaba a Dios, obedecía a Dios. Entonces por eso Dios lo escogió, por ese corazón tan puro y noble que tenía él. Y fue un gran rey. Entonces por eso lo tienen aquí también como personaje. A Abraham, a Ruth y David, que son personas que nos dan un testimonio a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos a los santos. Porque los santos, ¿qué hacen? Nos muestran a nosotros y cómo debemos nosotros comportarnos para poder imitarlos a ellos y así poder alcanzar y ir reconstruyendo y alcanzar el reino de Dios y ahora alcanzar la salvación y la vida eterna, ¿sí? Por eso Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Esos personajes son los que nosotros los llamamos santos y son los que nosotros debemos imitar. Bueno, ahora la iluminación bíblica que nos muestra hoy esta segunda novena está en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Voy a leerlo aquí de las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Vamos a ver quién nos va a hablar ahí este evangelio. Dice: documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Será. Farés fue padre de Esrón y Esrón de Arán. Arán fue padre de Animadab, de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Box y Rabac. Su madre Box fue padre de Obed y Ruth, su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Robán, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josafá, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Satiel y de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliacín y Eliacín de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquín y de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y 14 más de esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿quién nos está hablando del Evangelio de hoy? Hoy nos está hablando del árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue que Jesucristo, la descendencia de cómo fue que Jesucristo vino? Empieza ¿desde dónde? Desde Abraham y termina con Jacob, el padre de José, y José es el padre adoptivo de Jesucristo, donde termina diciendo que es el esposo de María y tienen un solo hijo, que es Jesucristo. Aquí, por ejemplo,
Vamos a ver qué enseñanza nos da hoy este evangelio con el árbol genealógico. ¿Qué nos muestra ese árbol genealógico a nosotros? Nos muestra la descendencia. Nos dice a nosotros que también, así como Jesús trae una descendencia, trae un árbol descendencia por ejemplo, de quiénes son los papás, quiénes son los abuelos, quiénes son los bisabuelos, quiénes son los tatarabuelos, quiénes son los tatarabuelos, bueno, así sucesivamente. Así como Jesús tenía esa descendencia, así cada uno de nosotros también tenemos esa ¿qué? Esa descendencia. Entonces, con esto nos damos cuenta nosotros que para los evangelistas, en este caso el evangelista de San Mateo, que fue un discípulo de Jesús, discípulo directo, un apóstol directo de Jesús, era muy importante conocer el árbol genealógico de Jesús. Con eso nos está diciendo él que para nosotros debe ser muy importante también conocer nuestro árbol genealógico. Y ahí en eso nosotros estamos cayendo en un error y hasta en un pecado. ¿Por qué? Porque como no conocemos nuestro árbol genealógico, no sabemos de dónde venimos nosotros, ¿qué está pasando con muchos de nosotros los cristianos católicos? Terminamos dañando ese árbol genealógico. ¿En qué momento lo dañamos? Cuando nosotros dejamos que vengan otras personas que no pertenecen al árbol genealógico, que no pertenecen a nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, a confundirnos con sus supuestas revelaciones o que supuestas conocimientos o lectura de la palabra de Dios, y terminan dañándonos a nosotros la fe y saliéndonos a nosotros de ese árbol genealógico. Y mira que Pablo, el apóstol Pablo, nos da a nosotros una enseñanza y nos dice que cuidado, nosotros nos separamos de esa enseñanza que nos dan a nosotros nuestros padres. Si, Pablo dice, nosotros debemos ser fieles incondicionales a la fe que nuestros antepasados nos dieron, que nuestros padres nos dieron, que nuestros abuelos nos dieron, que nuestros tatarabuelos nos dieron. Debemos ser fielmente a ellos, creer fielmente en lo que ellos creían. Vamos a ver qué enseñanza nos da el apóstol Pablo acerca de eso. Para eso vamos a leer 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Ahí Pablo nos va a decir la importancia que es que nosotros continuemos con ese árbol genealógico, continuemos con esas enseñanzas que nos daban a nosotros nuestros antepasados, lo que son los abuelos, los tatarabuelos, y lo importante que es mantenernos fielmente y firmemente en esa enseñanza. Entonces vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 3 dice Pablo: doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia como mis antepasados. Dice Pablo: yo soy fiel a mis antepasados, yo respeto a mis antepasados, yo obedezco a mis antepasados. Dice: cuando constantemente recuerdo en mis oraciones noche y día, al acordarme de tus lágrimas me siento un gran deseo de verte para llenarme de alegría. Recuerdo tu fe. ¿De qué está hablando? De la fe. ¿Y de dónde viene la fe de Pablo y la fe de Timoteo? Porque Pablo le está hablando a Timoteo. Vamos a ver. Dice: de tu fe sincera. Así era tu abuela Loide. ¿De dónde viene? De la abuela de Timoteo y de tu madre. ¿Y de quién? De tu madre, Eunice, y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Entonces Timoteo era fiel a las enseñanzas que le daba su abuela y que le daba su madre acerca de la fe. Fue obediente, fue fiel. Y mire que Pablo
a Pablo le agrada eso tanto que Pablo lo aplaude y Pablo le agradece. En el capítulo 3 en el capítulo 3 del mismo 2 de Timoteo, en el versículo 14, Pablo dice algo referente también a lo que Timoteo hacía. Dice: tú en cambio, le está diciendo a Timoteo, tú en cambio, quédate con lo que has aprendido de lo que estás seguro, sabiendo que de quién lo recibiste. ¿De quién recibió la fe Timoteo? De su madre y de su abuela Loise. Y Pablo decía que se sentía ¿qué? Alegre, contento, hasta le daban ganas de llorar, decía Pablo. Entonces, respetar, conocer el árbol genealógico de cada uno de nosotros es muy importante para nuestra fe, y llevarlo también. Por eso es que si nosotros seguimos fielmente la fe que nos dieron nuestros antepasados, si nosotros averiguáramos de dónde viene nuestra fe, nos daremos cuenta de lo importante que es eso. Y no es tanto eso, sino nos vamos a llegar a dónde, a descubrir que esa fe viene de dónde, desde los primeros padres de la fe, que es la iglesia primitiva. Por eso la iglesia católica, la iglesia de Cristo, tiene 2000 años y se puede reconocer, descubrir y encontrar en la historia. Ninguna iglesia tiene historia como la iglesia católica. Ninguna iglesia de tantas que han sacado viene desde Cristo. Tiene 2000 años. Ninguna. Todas las demás iglesias aparecieron en el año 517. En el año 1517, disculpen. En el año 1517 con Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote de la iglesia católica. Desde ahí empezó a existir el protestantismo. Mire que es una cadena de ellos. Empezó con Martín Lutero. Luego un discípulo de Martín Lutero, llamado Calvino, no le gustó lo que Martín Lutero enseñaba y también formó otra iglesia, la iglesia calvinista. Un discípulo de Calvino no le gustó tampoco lo que Calvino predicaba y fundó la iglesia metodista, y así sucesivamente fueron fundando iglesias, pero todas fueron fundadas ¿por quién? Por un hombre. En cambio la de Cristo viene, la iglesia católica, que es la iglesia de Cristo, viene ¿desde dónde? Desde Cristo, hace 2000 años. Bueno, ya hemos meditado entonces el lema y también el estudio bíblico de la palabra que nos trae hoy la novena de Aguinaldos.